Bienvenidos al primer video de mi canal en donde estaremos hablando de dos temas que me apasionan mucho, la innovación y el emprendimiento. Mi nombre es Adriana y en esta ocasión vamos a hablar de los mitos y realidades de la innovación. Para comenzar, quiero que traigas a tu mente algunos ejemplos de la innovación. ¿Acaso se ve así? ¿O así? ¿O qué tal así? Esto es lo que gran parte de la gente se imagina cuando pensamos en innovación y lo que nos lleva a identificar la tecnología con la innovación. Y este es el primer mito del que hablaremos hoy. Lo que es cierto es que la tecnología puede ayudar a implementar la innovación como en el caso de las aplicaciones. Un muy buen ejemplo de esto es Pokémon Go, que se apalancó de una aplicación móvil y de la realidad aumentada para dar una experiencia de juego diferente a lo que había en el mercado. También es cierto que la innovación puede resultar en nuevas tecnologías, tal como fue el caso del iPod en su momento, que integró diferentes tecnologías para crear un solo producto. Sin embargo, existen innovaciones que no necesariamente tienen que ser tecnológicas. Este es el caso de Starbucks, ya que fue uno de los primeros en introducir nuevas formas de tomar café, además de nuevos sabores y nuevas bebidas. También innovó en el servicio con las experiencias personalizadas, en donde te llamaban por tu nombre y también lo escribían en tu vasito de tu bebida. Todos estos ejemplos son considerados innovaciones. ¿Por qué? Porque añaden valor al cliente. Otra creencia es que la innovación es sinónimo de invención. Y esto no necesariamente es así. Para profundizar, me basaré en las definiciones de Mohan Soni, en donde él nos explica que la invención es crear algo nuevo y la innovación es poner algo nuevo en uso. Un ejemplo muy bueno es la tecnología de los microondas creada por los militares y al día de hoy se utiliza para calentar comida. La innovación también consiste en hacer mejoras de las cosas que ya existen. Por ejemplo, Gillette. Gillette comenzó con rastrillos de una sola navaja y con el tiempo fueron incrementando a más navajas hasta llegar a 5 o 6 e incluso hacer navajas intercambiables para sus rastrillos, además de que ha incursionado en el mercado femenino y modificando sus productos para que estos sean acordes a este mercado. El tercer mito tiene que ver con que la innovación está relacionada con la complejidad o con la disrupción. Es cierto que vivimos en una época donde glorificamos las innovaciones disruptivas. No por nada, Elon Musk o Steve Jobs son considerados los rockstars de la innovación. Sin embargo, las mejoras rápidas, pequeñas o incrementales pueden hacer una gran diferencia en las empresas. Por ejemplo, veamos el caso de Kinder Sorpresa. Kinder ya realizaba barras de chocolate para niños en el año de 1968. Y en 1974 sacaron el Kinder Sorpresa, un chocolate en forma de huevo y con un juguete de plástico dentro, que fue inspirado justamente por la tradición de Pascua. Y hasta la fecha siguen aplicando las innovaciones incrementales a través de la mejora de la presentación y al incluir juguetes con personajes de moda y actuales para que sigan atrayendo al mercado infantil. Como podemos ver, nos hemos enfocado solamente en las innovaciones de productos o servicios y de hecho existe la creencia de que la innovación solamente aplica para estos. Sin embargo, al menos hay 10 tipos de innovaciones diferentes para una empresa. De hecho, les recomiendo el libro 10 Types of Innovation y aquí en la descripción les dejaré más detalles de esto. Y hablando de estos tipos de innovación, podemos ver que estos se segmentan en 3 áreas importantes. En lo que más nos enfocamos es en la parte del medio, que es la oferta, que habla del desempeño del producto y las características que lo diferencian, así como su funcionalidad. Además del sistema de productos que nos habla de productos o servicios complementarios. Del lado izquierdo tenemos la configuración, que es cómo se estructura y cuáles son los procesos internos de la empresa. Aquí encontramos innovaciones como la estructura de utilidades, las redes o el networking, la estructura y el proceso. Por último, está la innovación en cuanto a la experiencia, que es cómo se relaciona la empresa con el consumidor. En estas innovaciones tenemos el servicio, el canal,
la marca y el Customer Engagement o el compromiso del cliente. Este es un tema muy interesante y tan revelador que esto merece su propio video y su propia explicación a detalle, en donde veremos más ejemplos que les puedan ayudar a entender mucho más este tipo de innovación. Pasemos al cuarto mito. La innovación es para gente creativa. Si bien es cierto que los diseñadores y artistas y aquellos que tienen una vena creativa les es más fácil innovar, yo tengo la firme creencia de que todos y absolutamente todos podemos innovar. Para empezar, quiero que veamos a la creatividad como un músculo que necesitamos para generar ideas, y con la inspiración adecuada, además de la experimentación, podemos lograr cosas asombrosas, entre ellas la innovación. Pero como todo músculo, necesitamos trabajarlo constantemente. ¿Y cómo podemos ejercitarlo? Bueno, empecemos con observar tu entorno, todo aquello que te llame la atención. Ya sea cosas que te gustan, que no te gustan, cosas que veas en tus viajes o en tu vida diaria también. Busca inspiración de diferentes fuentes, como libros, videos, viajes, noticias. Busca qué están haciendo empresas dentro de tu sector, pero también de otras industrias. Y con todo esto, crea un álbum al que puedas tú recurrir cuando necesites inspiración. Sé curioso y cuestiónate mucho. Busca problemáticas y analízalas. Y pregúntate, ¿cómo podría resolver yo este tipo de problemáticas? ¿O cómo podrías mejorar un producto existente? ¿O cómo le podrías dar un nuevo uso a una tecnología o algo que ya existe? También es importante que pongas a prueba tus ideas, y no hay mejor crítico que tu consumidor meta. ¿Por qué? Porque finalmente es a él a quien le tienes que agregar valor. Y si no funciona, no te preocupes. Continúa experimentando, ajústala, mejórala y con el tiempo irá llegando esa innovación que estabas buscando. Tomemos el caso de Edison, en donde él encontró 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Y por último, hablemos de la frase trillada: innovar o morir. Sobre todo en esta época donde lo único constante es el cambio. Si quieres ser competitivo y relevante, tienes que tener una cultura de innovación. No nos podemos dar el lujo de quedarnos quietos, porque las personas cambian, las industrias se transforman, la tecnología nos está cambiando la jugada y nuestros competidores se están poniendo al día. En fin, estas fueron algunas creencias comunes que tenemos con respecto a la innovación. Y de esto lo que quiero que te lleves es lo siguiente. La innovación consiste en ideas implementadas que añaden valor al cliente, y estas no necesariamente tienen que ser productos o servicios. Hay al menos 10 formas diferentes de innovar en una empresa. Esto tampoco se trata de inventar el hilo negro, se trata de la aplicación creativa y de mejorar algo que ya existe. Y que quede claro que todos podemos innovar, con la ayuda de la inspiración, la combinación de ideas y la experimentación. Espero que este video les haya gustado y hayan aprendido mucho. Mi nombre es Adriana y los veo en el siguiente video para hablar de más temas de innovación y de emprendimiento.